retrocesos a la democracia electoral que México ha logrado construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Armand. Bueno, el vínculo entre economía y violencia de todo tipo, pero especialmente política, que se ha dado en el país porque su trabajo es sobre México. Ese vínculo entre economía y violencia hay que trabajarlo con una serie de proyecciones que hace don Armando Pechard. Les vamos a dar la palabra a cada uno de los panelistas por 2 minutos cada uno. Ya sé que es poco, pero siendo tan sabios, yo creo que lo van a hacer muy bien. 2 minutos cada uno para que haya una especie de contrarréplica o réplica o de enriquecimiento de los planteamientos aquí expresados. Empezamos con el mismo orden, con don Francisco Rojas, por favor. Muchas gracias. Creo que un problema muy significativo en esta área es cómo medimos el éxito. Hoy día el éxito se mira por la interdicción o por el número de muertos, más que por las políticas preventivas o en la construcción de este nuevo paradigma al cual se refirieron los panelistas. Y esta es una pregunta que de alguna manera el informe nos ayuda a resolver, pero que es necesario profundizar y buscar una mejor respuesta de cómo medimos el éxito. Un segundo problema, y que se refiere probablemente a la experiencia que tiene Santiago Cantón, es que hoy día altos líderes políticos, como por ejemplo el presidente de República Dominicana, se preguntan cuál es el tratamiento que se le debe dar a los narcotraficantes. Y se preguntan si no deberían tener un tratamiento equivalente al de organizaciones terroristas y que por lo tanto el tipo de garantías que tienen en los procesos pueden ser inferiores a las que tiene normalmente un reo en esta perspectiva. Y un tercer punto, para quedarme en los 2 minutos, es el que se refiere al tema de las estadísticas. No tenemos estadísticas confiables en la materia, no tenemos conceptualizaciones equivalentes, no sabemos cómo diferenciar al crimen transnacional de la delincuencia compleja y todos estos fenómenos respecto a la delincuencia común. El informe contribuye a plantear esta discusión que es necesario profundizar. Es necesario tener perspectivas hemisféricas, regionales y subregionales sobre los conceptos que se vinculan al ámbito de la seguridad, pero particularmente bancos de datos con estadísticas comparables. México ha desarrollado una importante tarea en este campo que la facilitó a los ministros de Seguridad Pública en la primera reunión de ministros de Seguridad Pública, pero que no ha tenido el seguimiento adecuado. Y esta es una tarea que creo que la OEA debería promover e incentivar, así como tiene y desarrolla estadísticas sustantivas en otros campos, el crear un grupo de trabajo hemisférico capaz de tener estadísticas comparables respecto a estos delitos. Gracias. Como se dice en los parlamentos, para alusiones personales, Santiago Cantón. No, pero yo creo que no hubo, sinceramente no creo que hubo ninguna alusión personal. Creo que hay pocas diferencias, por lo menos lo que yo escuché entre los distintos panelistas con respecto a este tema. Solo me gustaría hacer una aclaración de algunas cosas. Sí existe, en cierta manera, la percepción o la visión de algunos sectores de que los que defienden los principios garantistas o los que defienden los principios de derechos humanos son los defensores de los victimarios y que los que defienden la política mano dura son los defensores de las víctimas. Y no hay nada más lejos de la realidad que esa posición. No hay nada más lejos de la realidad que esa posición. No puedo decir todo lo contrario porque sería incorrecto. Lo que sí es cierto es que las políticas orientadas en derechos humanos
tiene una visión de defensa del individuo, del ser humano, en su totalidad. Y las políticas de mano dura, lo único que hacen es patear hacia adelante, para usar una terminología bastante futbolística, patear hacia adelante el problema, porque lo que están haciendo es ocultando una realidad, es poniendo más gente en las cárceles, construyendo más cárceles, pero eso no es ninguna solución de nada. Si el problema sigue existiendo porque no existe la prevención, o sea, mientras sigamos teniendo una fábrica en donde a los jóvenes no se les dan oportunidades de salida laboral, no se les da educación, no se les da atención en salud, como consecuencia de todo eso terminan criminalizados y terminan en las cárceles, donde es la mejor escuela que hay. Nuevamente, los que han estado en las cárceles pueden dar fe de eso, la mejor escuela que hay para fortalecer su conocimiento de la criminalidad. Estamos simplemente haciendo que nuestra juventud, el futuro de nuestros países, no logre encontrar una solución a estos problemas. Entonces yo creo que ese es el desafío principal que tienen todos los estados en la región, es prevenir a través de políticas integrales que abarque todo el espectro del funcionamiento del Estado, no únicamente policía, poder judicial, cárceles. Si lo limitamos a eso, que es la visión que dan generalmente las políticas de mano dura, estamos haciéndole realmente un gran daño a todos los países. Y creo que ahí está la gran diferencia. Muchas gracias. Una de las preguntas del público versa sobre la legalización o la despenalización del consumo de las drogas, de distintas categorías de drogas. ¿Qué piensa León Arstanian sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo en la despenalización del consumo porque el que consume es un enfermo y no es un delincuente. Y respecto de ese fenómeno no es que hay que dejarlo librado a su propia suerte, sino en todo caso tienen que haber políticas públicas en materia de salud que se hagan cargo de ese fenómeno. Creo que, bueno, esta es una línea que de alguna manera se va insinuando a cada vez con mayor bríos en el área de América Latina. Y pienso que esto vendría a ser una solución. A ver, recién escuché que respecto al narcotráfico, que claro que es un fenómeno que debe preocupar a todo el mundo, no solamente a los países que lo padecen con mayor intensidad, léase Colombia y México, sino a los países más australes, que también estamos afectados por ese tipo de actividad. Pero se propiciaba respecto de ellos, o se planteaba, por vía de hipótesis, ¿por qué no aplicarles el mismo estatuto legal respecto del que se aplica al terrorismo? Y esto trae a colación una de las tantas cuestiones que nos obliga, desde mi muy modesta pertenencia a un país muy austral, y un poco alejado de estos problemas, nos plantea un poco los miedos, los temores y demás que tenemos a la hora de ver qué soluciones adoptamos para la criminalidad. En Alemania, un autor muy connotado, un penalista de mucho prestigio, Jacob, acuñó la expresión derecho penal del enemigo para caracterizar las reformas que debían hacerse después del 11S y el tema de Atocha, tanto las Torres como Atocha, para caracterizar entonces un cierto tipo de tratamiento respecto de quienes podían ser autores de ese tipo de hechos, y que consistía básicamente en reducirle drásticamente todas aquellas garantías que en todo caso habrían de servir a personas menos ofensivas que esas. Sin duda que esto no es un razonamiento novedoso, a lo mejor sí en la persona de un jurista importante como Jacob. Pero me pregunto, ¿cuál fue el resultado de Guantánamo? ¿Ha sido un resultado francamente exitoso? ¿Es exhibible? ¿Es copiable? ¿Es adoptable?
¿Es buena la doctrina de la Corte Suprema del Estado de Israel en el sentido de autorizar la tortura como modo de indagación respecto de los autores de atentados terroristas, etcétera? ¿Qué tipo de sistema vamos a construir a partir de la negación o la modificación sustancial de principios que nos ha costado siglos de vidas, de sangre, etcétera, poder establecer? En consecuencia, el otro problema que ha quedado implicado, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Ciertamente que cada país tiene todo el derecho a utilizar de la mejor manera los recursos con que cuenta en atención a la magnitud del fenómeno que padece. Esto es algo que uno debe respetar. Pero me hago otra pregunta. ¿Es tal el poder contaminante de la narcocriminalidad respecto de las fuerzas policiales por el dinero que manejan, etcétera, que todos conocemos los fenómenos de envilecimiento policial? ¿Vamos a extender esto también a las fuerzas militares o armadas? ¿O acaso me hago una última pregunta? ¿Quiénes son los que integran los Z en Ciudad Juárez? Entonces, creo yo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de ver por dónde caminamos y qué medidas utilizamos y no perder nunca de vista la etiología de los fenómenos para actuar en sus causas. Suscribo cuanto dijo Santiago Cantón acerca de la necesidad de una multiagencialidad a la hora de ver cómo bajamos la cota de violencia en una sociedad, porque de eso se trata, y una multiactoralidad a la hora de adjudicar roles tanto a las organizaciones no gubernamentales cuanto a la ciudadanía, adjudicar roles en la construcción de políticas públicas que hoy por hoy no son el patrimonio de ningún gobierno en particular, porque el poder ya no está en los gobiernos formales, sino está en muchas otras partes. Gracias. Otra de las preguntas del público tiene que ver con la violencia política a la que hizo alusión Armand Béchard. No sé si pudieras ahondar sobre esa situación. Ay caray, ¿qué decir sobre ese tema? Es una realidad en este país, el número de presidentes municipales en Oaxaca, en estados conflictivos, pero de candidatos antes de llegar a sus protestas, obviamente el asesinato del candidato del PRI para Tamaulipas, el propio presidente Calderón, quien recibió una amenaza de muerte poco después de asumir el poder, refleja que es una realidad en este país. El crimen organizado es un grupo de interés con un poder económico muy importante, es un reto para el Estado, y lo que se está viendo ahorita es obviamente una etapa, yo diría, crítica para el país, pero no sé qué más decirles, más allá de que si es una amenaza a la gobernabilidad. Yo no estoy de acuerdo con el término de insurgencia, no aplica en el caso de México, pero al no ser una insurgencia, lo que yo quise decir en mis comentarios, porque al fin del día el crimen organizado realmente no tiene interés en gobernar. Ellos tienen interés en preservar sus intereses económicos, pero lo que ello implica al proteger sus intereses económicos es el de tener un impacto adverso en la capacidad del Estado en poder gobernar. ¿A qué me refiero? Voy a ser muy cándido en mis comentarios. Es muy difícil poder gobernar si un presidente municipal nada más puede elegir
uno de sus miembros de gabinete, porque los demás fueron impuestos por el crimen organizado. Lo mismo con gobiernos estatales. Al fin del día, sí impacta sobre la capacidad de gobernabilidad si no hay un equipo que tiene como objetivo primordial la gobernabilidad. Entonces, es una realidad, y obviamente creo que el tema de esta sesión es indicativo de la importancia que se le está dando. Muy bien.